Bienvenido entonces a la Cátedra de Gestión de Programas y Proyectos, ¿ok? Una cátedra dirigida hacia la maestría de, de política, de gerencia de ciencia política, o política de gobernabilidad, creo que se llama. Eh, y vamos entonces a ver un poco qué es, eh, a ver, esa palabra proyecto se habla de forma muy deportiva, pero en el fondo tiene unas implicaciones que implica, valga la redundancia, un trabajo y un formato y una forma, una metodología de hacerlo. Incluso a nivel mundial existe algo que se llama el Project Manager Box, que es para una guía de cómo desarrollar proyectos, bien sea de tipo privado o tipo gubernamental. Y más o menos entonces un poco de eso es hacia allá donde vamos a ir. Las personas que no hemos podido compartir, ya con Frederick ya yo he compartido. Yo soy Obel Hernández, soy economista, doctor en ciencias gerenciales y con una maestría en finanzas y profesor universitario en esta casa de estudio ya hace algún tiempo y en algunas casas de estudio con experiencia también internacional eh, en algunas, ¿no? Un poco la sesión. Si vas a hablar algo, me dices. No, que oigo que entró alguien más. Bueno, ahorita nos vamos a dar la palabra. Un poco el objetivo terminal de este programa o de esta materia es adquirir conocimientos básicos para la gestión de programas y proyectos, fortaleciendo el perfil del área de ciencias políticas, valorándolos en función de fines propuestos. De alguna u otra forma vamos a insertar lo que es programas y proyectos, esa teoría de programas y proyectos, a las ciencias políticas y ver cómo el gobierno o cómo se debe entender desde el punto de vista de la gobernabilidad que es un proyecto. Y es así de donde vamos a ir. Un poco lo que es el programa de estudio o el programa académico presentado por IDESIC para ustedes. Vamos a ver, y esto es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, introducción y fundamentos de dirección de proyectos, de dónde parten los proyectos, beneficios de la dirección de proyectos en las organizaciones, qué es un proyecto, por lo que yo les decía, qué necesitamos para que se alcancen los objetivos, restricción de los proyectos, gestión de alcance de proyectos y tomas de requerimientos. Luego en la unidad 2 vamos a estar viendo planificación y gestión del tiempo del proyecto, proceso para realizar la planificación de proyectos, gestión del tiempo en los proyectos, estructura, desglose de trabajo, definición de actividades, estimación de duración y costes. Obviamente va a ser algo muy fundamental porque no vamos a entrar a los costos de un proyecto en 2 semanas. Secuencia de actividades, desarrollo del cronograma. Unidad 3, liderazgo en equipo, proceso de ejecución de proyectos, liderar los proyectos, estilo de liderazgo, competencias necesarias para ser un buen líder de proyectos, el equipo de los proyectos, características de un equipo, reuniones, resolución de conflictos. Y en la unidad 4, seguimiento, control y cierre de proyectos. Entonces, esto es un programa un poco este, extenso. Estaremos tratando de dar lo más que se pueda en el transcurso de esta semana, de este mes que va a durar esto. Un poco lo que es el cronograma de actividades, según entiendo, no estoy seguro si faltará alguna otra. Creo que son el 2 de marzo, que es el día de hoy, la semana que viene, el 16 y el 23. Entonces vamos a tener todos encuentros el 2 de marzo y el 23 de marzo hasta este momento. A ver, ok, ¿quiénes están ahorita conectados? Veo que está Frederick y yo solamente, ¿no? Bueno, ¿alguna duda con el programa, Frederick? No, en la primera parte había una palabra que no, requerimientos. ¿A qué te refieres ahí? En la última, del primer Eh, punto. bueno, por eso, vamos a ver, yo le voy a dar una óptica de los requerimientos desde las 4 perspectivas que se debe ver un proyecto. Un Ok. proyecto se debe ver de 4 perspectivas, que es el estudio de mercado, propiamente dicho, la, 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 la ingeniería de proyectos, que es la parte técnica, y ahí sí hay requerimientos como tal,
de materiales, de procura, etcétera. El estudio administrativo, donde tendríamos que ver los costos del proyecto, el margen de ganancia, ver qué tipo de proyecto es, porque si es un proyecto de corte social, no le vamos a poder medir una rentabilidad en términos financieros, sino más bien se va a medir una rentabilidad en satisfacción social hacia valga la redundancia, hacia la sociedad. Y la parte de evaluación económica financiera que va a estar muy de la mano del tipo de proyecto que va a ser. Si es un proyecto de índole privado, pudiésemos estar hablando de las herramientas para evaluar proyectos a nivel financiero, como es el valor presente neto, la tasa interna de retorno, el periodo de recuperación de inversión de ese proyecto, etcétera, ¿no? Pero vuelvo y repito, es un programa un poco extenso que vamos a tratar de dar lo más importante y lo más adaptado al tiempo, porque no vamos a poder hacer en 4 semanas, considero yo, al detalle, ojo, al detalle, bueno, sí vamos a hablar de todo, pero al detalle de hacerlo como un proyecto como tal y que lo veamos en detalle, es imposible hacerlo en 4 semanas. Entonces lo que vamos a reforzar es una base teórica que sirva para un buen análisis o por lo menos unos fundamentos sólidos de análisis cuando estemos hablando de proyectos. Y sobre todo eso, ¿no? Porque aquí todo el mundo dice un proyecto. Tengo un proyecto en mente y el proyecto es una palabra muy de jerga popular, ¿no? De mucho uso popular, pero el proyecto en sí es otra cosa, ¿no? Y eso es lo que vamos a definirlo, ¿no? Fíjate que entonces vamos a empezar con definición de proyecto. Y básicamente esta guía que les estoy nombrando aquí, voy a poner esto en grande para que lo podamos ver todos, a pesar de que a veces me corta lo que dice la pantalla. La guía del Project Manager Book es, como yo les digo a mis estudiantes en otras universidades, esa es la Biblia de cómo se debe hacer, de cómo se deben gestionar los proyectos. Bien sea por proyectos públicos o proyectos privados, hay una guía a nivel mundial que se llama la guía del PM Box, Project Manager Box, donde se define qué son los proyectos, cuáles son los distintos enfoques, cuáles son los requerimientos que tiene que haber en distintos enfoques, cómo se gerencia, cómo se gestionan los proyectos, cómo se debe tener todo lo que es un proyecto propiamente dicho. Estamos hablando de que deben ser equipos multidisciplinarios, una sola persona no es un proyecto, que hay que ver visión de la ingeniería, de la contaduría, del legal, de lo ambiental, de lo económico, ¿ok? Eso en el orden lógico de los proyectos. Dime. ¿Iba a decir algo? Disculpa. ¿No? No, Ok. Que se oye a veces un ruidito como si estuvieras hablando y yo pensé que ibas a hablar. Ok. Entonces me dice, es esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto o un servicio con un resultado único. Vamos a estar claros una vez más. Cuando hablamos de un proyecto es porque se percibe en un entorno específico una necesidad. Y esa necesidad se va a satisfacer al desarrollar una idea de cómo satisfacerla. Pongo un ejemplo muy sencillo. Supongamos que en el sector donde nosotros residimos no hay y voy a tratar de marcar un poco con los proyectos gubernamentales, no hay una cancha deportiva para que los jóvenes jueguen o las personas los residentes de la comunidad jueguen. Entonces, se captó la necesidad, ¿ok? Entonces se enfoca ese esfuerzo para crear esa cancha, para satisfacer la necesidad, y en este caso va a ser social, va a ser comunitaria, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie, bueno, normalmente por entrar a una cancha a jugar no se debería cobrar nada en la mayoría de las partes, ¿no? Y sobre todo en los sectores populares. A pesar de que hoy día creo que Freddy está en Caracas, está muy de moda las canchas de pádel, quizás ya eso es otro cantar, ¿no? Ese es otro cantar desde el punto de vista que esas sí cobran y eso sí es negocio. Pero una cancha de básquet en un sector popular en Caracas la hace el gobierno y no le cobra nada a la gente, sino al contrario, más bien quiere que la gente la use
para muchas otras cosas que a nivel sociológico se dice estar alejado de drogas, de delincuencia, etcétera, etcétera. Y fíjate que ahí está otra disciplina, otro enfoque multidisciplinario dentro de lo que es la formulación de algún proyecto, ¿no? Entra también la parte social, psicológica, sociológica, entre otras, ¿no? Luego tenemos otro concepto que me dice, es la búsqueda de una solución inteligente, un poco lo que les acabo de decir, al planteamiento de un problema tendente a resolver, entre muchas cosas, una necesidad humana. Esto lo dice un autor bastante famoso en el área de proyectos, que es el Gabriel Bacorbina, que tiene varios libros al respecto. Mi experiencia en proyectos ha sido siempre, en la vida real, económica, financiera, y soy profesor de formulación y evaluación de proyectos en algunas universidades, y yo tengo más un enfoque de ingeniería y económico, financiero y de ingeniería, que lo que estoy tratando de llevar este esfuerzo o hacer un esfuerzo para llevarlo un poco a la óptica desde el punto de vista de la gobernabilidad, ¿no? Por eso es que estoy empezando con algunas cosas de enfocar qué es un proyecto y hacia dónde deberíamos ir. Los proyectos pueden ser temporales, un proyecto, a ver, como ha pasado aquí, cuando la Copa América que hubo en Venezuela, donde hubo eso fue proyectos temporales porque adecuaron los estadios para la última Copa América que hubo, no recuerdo hace cuánto tiempo fue, y de repente hoy día los estadios están ya cayéndose. ¿Por qué? Porque fue temporal. Mientras la Copa América, se terminó la Copa América y se cayó ese proyecto, ¿no? O sea, no hubo más dolientes. El cometido fue que estuviese listo para 2 o 3 juegos y ya, se cayó, ¿no? No es el deber ser, ¿no? Al contrario, si más bien todo, o el reciente, hace un año y tanto, Mundial de Fútbol en Qatar, donde hubo proyectos temporales de estadios de fútbol que se hicieron para jugar 2, 3 juegos y después se iban a destruir. ¿Okay? Esos son proyectos que pueden ser temporales de la óptica o la perspectiva de la gobernabilidad. Se iban a destruir porque iban a poner ahí, a colocar ahí otras cosas de mayor alcance y utilidad para la sociedad. ¿Okay? Pueden ser proyectos con un resultado único, específico. Estamos buscando descontaminar el lago de Maracaibo, ¿no? Un proyecto, un resultado único. Cuando se logre descontaminar el lago de Maracaibo, bueno, ya el proyecto habrá terminado, un poco algo así, ¿no? Y hay proyectos de elaboración gradual donde empezamos, y sobre todo se ve mucho en los proyectos industriales, donde podemos empezar con una cantidad pequeña de producción de algo y vamos creciendo paulatinamente hasta convertirse en un monstruo, ¿no? Es lo que llamamos también lo que se llama la inversión semilla, donde se siembra una idea, se empieza a desarrollar y finalmente puede convertirse en el transcurso del tiempo en una gran corporación. Lo vemos en proyectos industriales en la vida real, como empezó la empresa Facebook, ¿ok? Y lo que se ha convertido este señor Mark Zuckerberg, que es el dueño de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, y que ahora lo llama Meta, y de alguna otra forma él empezó con una red social entre el campo donde yo estudiaba, donde él estudió, y finalmente, y poco a poco fue incorporando cosas, y hoy día estamos hablando de una corporación mundial bastante importante, ¿no? Si no es la más importante a nivel mundial desde el punto de vista del alcance de personas que tiene, ¿no? Todos estamos involucrados con Instagram, con WhatsApp o con el mismo Facebook, ¿no? Sin querer queriendo somos clientes de él. Entonces aquí venimos con la clasificación que podemos enmarcar mejor la parte de la gobernabilidad. Me dice, de acuerdo a los sectores que están dirigidos, hay proyectos agropecuarios, ¿okay? Obviamente son los proyectos dirigidos al sector agrícola, proyectos de plantaciones, proyectos de siembra, proyectos acuíferos de crianza de camarones, por ejemplo, proyecto de infraestructura social. Ya yo les he comentado a las personas que hemos tenido, Freddy ya sabe, que yo estoy en Maracaibo, un proyecto de infraestructura social que se quiere hacer aquí es el segundo puente sobre el lago Maracaibo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si se cae el único que tenemos, quedamos incomunicados de Venezuela, ¿no? Entonces, es importantísimo tener
ese tipo de proyectos de infraestructura social, por ejemplo. Industriales, todo lo que son proyectos industriales de producción de algún bien o algún servicio importante para el consumo humano, para el uso de las personas, etcétera, ¿no? Y de servicios, estamos hablando, cuando hablamos de proyectos de servicios, pues estamos hablando de hospitales, de clínicas, de hoteles, de aerolíneas, en fin, donde de universidades, nosotros estamos, si hubiese un proyecto ahorita de montar una nueva universidad, estamos hablando de un proyecto de servicio, ¿ok? Porque eso es lo que presta la universidad, un servicio educativo. Luego hablamos de otra clasificación, estamos hablando de acuerdo al objetivo de negocio, de producción de bienes o servicios, un poco lo que está de la mano con el industrial pudiera ser, o un proyecto de investigación donde se quiera buscar o indagar las causas de algún problema que pues, nos puede estar afectando como sociedad, etcétera, ¿no? Luego hablamos de acuerdo al ente ejecutor, hay proyectos públicos que son los que nos amerita en esta cátedra, proyectos públicos, proyectos privados y proyectos mixtos, ¿no? ¿Cómo son los proyectos mixtos? Aquí en Zulia tenemos en el sector petroquímico empresas mixtas, donde la mitad o un porcentaje, no necesariamente la mitad de la empresa es del Estado y la otro porcentaje es de capital privado. Entonces tenemos en la petroquímica muchas empresas de constitución mixta que precisamente esos proyectos que hacen estas empresas se pueden llamar que son empresas, un proyecto mixto, porque están involucrados sector gobierno con sector privado, sector público con sector privado. Luego hablamos de acuerdo a la naturaleza, hablamos de proyectos de crecimiento, donde un poco el que la nombré ahorita de, ¿cómo se llama? De elaboración gradual, de diversificación. Hay un proyecto, un proyecto, no, una empresa que ya está consolidada, que la pongo siempre de ejemplo de lo interesante que ha sido, que fue privada, creo que se estatizó y no sé en qué estatus está ahorita, no sé si estará incluso, ¿no? Como fue el caso del Lácteos Los Andes. Lácteos Los Andes empezó precisamente vendiendo lácteos, la leche y todo lo que es productos lácteos y se fue diversificando. Empezó a vender jugos, empezó a vender que si café frío, de esos envasados al vacío, de esos homogenizados, ¿no? Y pasteurizados. Incluso vendió hasta, ¿cómo se llama? Quesillos, arroz con leche. Yo llegué a ver, y eso, todo era, o sea, diversificó su producción de lo que era normalmente la producción de leche pasteurizada a una serie de productos que fue interesante verlo en el mercado. No, repito, hoy día no sé en qué estatus estarán, he dejado de verlos, pero fue interesante ese proceso de diversificación que quiso hacer o que hizo en algún momento. Proyectos de mantenimiento. Actualmente estamos en medio de un país donde estamos en algunos sectores colapsados por falta de mantenimiento. Llámese quizás y estoy dando una opinión personal porque no me consta que eso sea así, pero es en lo poco que he oído entiendo que se está haciendo mantenimiento al sistema eléctrico y quizás por eso es racionamiento en muchos de los sitios, mantenimiento y reparaciones para poder brindar un mejor servicio, o eso es lo que he oído, y entonces de eso se trata un poco lo que son los proyectos de aquí, lo vivo aquí en mi ciudad, donde tenemos racionamientos de 3 y 4 horas porque están haciendo un nuevo cableado que alimenta toda la ciudad de Maracaibo, ¿no? Eso es un proyecto de mantenimiento. De inversión regulatoria, también lo nombro o lo explico con un ejemplo para que entendamos mejor. ¿Por qué hay en Venezuela 3 empresas de telefonía celular? Porque ese sector de telecomunicaciones, de comunicaciones de teléfono celular o de telefonía celular, es una inversión regulada o regulatoria. Si quiero tener si yo quiero venir con una nueva empresa a Venezuela, el gobierno tiene que aprobarme, o el Estado, disculpen que estoy utilizando los términos indistintos y es un error, el Estado tiene que aprobármelo
para poder entonces tener una cuarta, una quinta, una sexta empresa que preste servicio de telefonía celular, ¿no? Y de inversión social es todos los proyectos de inversión prácticamente que el gobierno o el Estado, perdón, pueda implementar en el entorno, en el país como tal, ¿no? Repito, hospitales, clínicas, eh, universidades, alumbrado público, vías de comunicación, servicios públicos, todo eso de alguna u otra forma es de inversión social. ¿De qué me sirve o de qué nos sirve a nosotros a nivel del bolsillo de cada uno de nosotros que las calles estén iluminadas? De muy poco en la vida, en lo práctico, pero obviamente nos da una satisfacción de mayor seguridad, de tranquilidad, porque tenemos en la noche unas vías iluminadas donde podemos pasar. Eso es parte de lo que es la inversión social. No sé si me quieres decir algo, Freddy. No, ya por fin también la computadora comenzó a operar aquí, pero te digo, no, está bien, esto está muy bueno. Indudablemente que Venezuela, en sus particularidades, quizás se aparta de lo normal del Project Management Box, como tú lo dices, y es siempre como aquí los proyectos, por lo menos en el caso nuestro, los proyectos se actualizan casi cada 2 semanas, porque siempre hay novedades. Sí, Entonces, no es una cosa que tú firmemente puedes planificar a largo plazo, sino, bueno, tienes un objetivo, indudablemente, pero la actualización es permanente y eso ha sido bien interesante. Bueno, planificación estratégica, que fue uno de los temas que estudiamos, indudablemente es utilísimo para esto y sí, lo usamos para todo. Y después hay que ver también el gobierno, el Estado, porque ellos hacen mucha planificación inicial, lo ves en los considerandos de las leyes y después más nunca la aplican, pues, o sea, es un desastre en ese exacto. sentido. Y proyectos que quedan engavetados, ¿no? Muchas veces. Engavetado, sí. Entonces, no, que Hombre, hay un proyecto de tal cosa no, ese proyecto se hizo con el segundo gobierno de Caldera, qué sé yo, y más nunca hubo seguimiento y más nunca no, se hizo, más nunca, por ejemplo. ejemplo, la zona económica especial de la faja del Orinoco, Hugo Chávez Frías, ese nunca salió de la gaveta. Y eso es magnífico, y eso sustituye todo ese poco de zonas económicas que están creando a diestra y siniestra en esa zona oriental y sobre... Entonces, realmente, no sé, yo el otro día pedí un derecho de palabra en la Asamblea y justamente estaba diciendo eso, que lo que tienen que hacer es la última parte, justamente, control de gestión y ver que efectivamente se está implementando, porque al final del día vimos que ninguno de los ministerios que estaban mandados a hacer una cantidad de cosas habían hecho absolutamente nada. Entonces, eso es como, bueno, dispararle a los amuros más o menos, porque eso no tiene sentido hacer proyectos así si nadie lo va a cumplir. Sí, fíjate que te oigo hablar y me acordé también ahorita que lo recién leí, no sé si tú lo hablaste, y vamos a bajar un poquito la intensidad de las láminas y conversar un poquito, ya que no estamos nosotros dos. Que en Margarita hay un proyecto de una ciudad, no sé cómo la van a llamar, donde lo que se van a aceptar es el puro Bitcoin o criptomoneda y viene familias o familias alemanas, ¿no? Ajá. Que va a estar colindando, yo conozco poco Margarita, al parque que es del Conde del Guácharo y por esas tierras y hay no sé cuántas hectáreas van a haber, etcétera. Yo leí la noticia porque es un reportaje, un video donde entrevista a una persona y dice sí, que ya está avanzada. Y irónicamente le contesté sí, cómo no, ya te va a dejar el Estado que hagas todo eso, ¿no? Y cuando el Estado vea todo lo que se quiere hacer ahí, obviamente tienen que intervenir y no podemos tener un Estado dentro de un Estado, o sea, no podemos tener una ciudad con reglas distintas aparte de lo que haya en el resto del país, ¿no? Bueno, Entonces, pueden dime. hacer, por supuesto, una urbanización con ciertas características. Igual que había un grupo cristiano allá en Margarita hace años atrás que tenía eso y tuvo que suspenderse porque se pusieron a inventar mucho. Pero indudablemente, eh, dentro de esos contextos hay que ver las limitaciones que son los servicios. Porque Exactamente. esa Y inventar atrae mucha gente para allá cuando no hay suficiente electricidad tampoco y agua y eso. Entonces, eso así no resulta.
Sí, no, incluso una de las cosas que decían es que era viviendas con paneles solares, pero también hablaban de que la moneda de uso comercial sería puro criptomonedas, ¿no? Entonces, bueno, y esto estaba medio extraño. Estoy seguro que los pescadores no le van a vender su chipi chipi con criptomonedas. Eso estoy así. Eso es correcto. Se la van a ver fuerte No, para poder comer. olvídate, sí, olvídate. Entonces, por eso, porque no puede haber proyectos, y lo retomamos o vamos Ah, a marcarlo dentro de lo que estamos hablando, no pueden haber proyectos que estén de espalda a la realidad, ¿no? O sea, si tú estás en un país llamado Venezuela, tú tienes que estar dentro de la realidad venezolana. Entonces, no puedes, es que era como, yo lo leí, bueno, esto que es un Disney World dentro de Venezuela o algo así, y esto van a ser aparte, un estado aparte de lo del estado. Yo no soy ni en pro ni en contra del estado, pero sí, sí me pareció ilógico pensar tan cándidamente de que sí, lo van a hacer y todo va a ser bello y no, eso no va a ser pero así, porque, tú dijiste dime, algo muy cierto. eh, eh, en Venezuela, la estructura hoy en día, y también es un poco lo que está pasando a nivel mundial, la estructura normativa, para no hablar de leyes, es diferente al resto del mundo. Y realmente sería bien interesante alguien ir capturando esa estructura para que alguien lo pueda ver en blanco y negro, porque nosotros que estamos en el día a día lo conocemos, pero los que vienen de afuera están totalmente perdidos. Pues. eso es correcto, eso es correcto. Bueno, fíjate que todo eso es interesante y es un poco lo que queremos enmarcar dentro del proyecto. Y me vuelvo a remitir a la lámina porque casualmente nos queda como anillo al dedo lo que acabamos de decir con lo que le voy a leer, ¿no? Dice, un proyecto supone el uso de recursos para su elaboración y la adecuación de esos medios a los resultados esperados. ¿Okay? Si no tenemos luz y la adecuación de la parte de comida y toda esta cosa, los pescadores no le van a vender el chipi chipi a ellos, ¿no? No, claro que no. La realización de proyectos supone una inversión, en muchos casos este es el hecho de que más importante que se analiza. Y la inversión siempre tiene que enmarcarse dentro del marco jurídico, ¿okay? Porque las personas que van a hacer, me voy un poco más, yo tengo rato que no voy a Caracas, pero lo que he leído, las personas que están haciendo esas canchas de pádel en las azoteas de los edificios tuvieron que buscar algún tipo de de autorización legal para poderlo hacer, ¿no? Para poder hacer esa inversión, por ejemplo, ¿no? Entonces, Sí. igual pasa con el ejemplo de Margarita, ¿no? Ok, seguimos entonces. Ok, a ver. Fíjense que aquí un poco lo que tú me comentabas, a minimizar, perdón, a minimizar la lámina aquí porque me impide leer. Ok, ahora sí. Me dice, la asignación de los recursos en los proyectos suele ser en la práctica uno de los aspectos más complicados que produce. La definición y asignación de los recursos implica prever tres elementos. ¿Qué tipo de recursos se va a usar? Me vuelvo a remitir con el ejemplo de Margarita. ¿En qué cantidad y durante cuánto tiempo? ¿No? Yo trabajo aquí en una universidad y lo vuelvo a poner de ejemplo, que tenemos una planta inmensa, pues prácticamente es casi que en media cuadra la planta eléctrica que tenemos aquí en la Universidad Rafael Belloso, en Maracaibo. Y nos ha llegado en estos días el Corpoelec a cortarnos el servicio eléctrico porque la planta tenía que producir no sé cuántas horas y para ellos, o sea, algo así como que ustedes tienen planta, ustedes pueden estar sin luz, le cortamos el servicio eléctrico para ahorrar, ¿no? Algo así como que fue, no quiero caer en detalle. Y básicamente lo dice también, ¿no? Nosotros contamos un recurso, pero ya el gobierno dice, ajá, ¿cuánto tiempo vas a utilizar y en qué cantidad vas a utilizar tu propia generación? O nos están imponiendo, aquí era al revés. Como tú tienes tus recursos, tú puedes usar más tiempo tus recursos y usar menos tiempo el servicio eléctrico que nosotros te damos, ¿no? Cosa que era también ilegal porque ellos como institución tienen derecho a tener lo mismo de toda la cuadra, ¿no? Incluso, Bueno, sí, pero fíjate que es interesante lo que dices, porque si ese es el concepto y te lo ponen por escrito, es un concepto de un principio de privatización de los servicios. Cada uno empieza a arrancar su propio servicio de generación eléctrica
y claro, habrá un servicio general para las zonas más afectadas, pero eso daría una apertura. Eso es lo que había que hacer, es llegar a un convenio con ellos donde dicen, bueno, si ustedes están autorizados a producir toda la electricidad que quieran, hay que buscar la forma y fuente, porque hoy en día tú sabes que las fuentes de energía alterna ya no son eólicas ni paneles solares, eso, sino ahorita lo que viene es el hidrógeno Exacto. y viene una nueva generación de energía nuclear que no usa uranio, por ejemplo. Entonces, el mundo cambió totalmente. Sí, sí, Entonces, sí. si esos son señales positivas que hay que normarlas y firmarlas con las instituciones públicas, o sea, un poco haciéndolas caer en sus propias arbitrariedades. Sí, sí, de hecho es la gran preocupación que deberían tener los estados y los gobiernos de turno que puedan estar ahorita en los países petroleros, porque el petróleo se dice que va a desaparecer producto del desplazamiento de otro tipo de energía. ¿Ok? Bueno, no es que va a desaparecer. Yo que estoy viajando con regularidad a Europa veo de tiempo en tiempo los inmensos cambios que está sucediendo allá. Esto está a la vuelta de la esquina porque realmente lo que no hemos materializado aquí todavía es el desastroso impacto ambiental que tiene el uso de combustibles fósiles sobre el medio ambiente. Sí, sí. Y en Europa, olvídate, por ejemplo, en los países escandinavos ya no hay servicio público de transporte que esté usando combustible de hidrocarburos. Por ejemplo, los aviones ya están viajando con bioenergía, totalmente biodiesel o un combustible. O sea, es increíble los avances que se está teniendo en ese tema. O sea, que Venezuela mejor se pone las pilas a buscar otras actividades y pareciera que estuviéramos enfrascados en el petróleo. Claro, el petróleo puede producir proteínas. Eso sería interesante porque vamos a terminar comiendo el petróleo, como decía, no sé si era Guslar Pietri también, Sí. pero eso hay que irlo revisando y no cegarnos ante una realidad mundial. Como estamos bastante aislados, no llegamos a darnos realmente cuenta de lo que está pasando alrededor. Sí, sí. Eh, Es correcto y es preocupante, ¿no? Pues, de repente es lo que hay, es lo que sí, coincido plenamente porque yo lo leo mucho y en mi clase de economía digo, bueno, ¿y hasta cuándo vamos a depender del petróleo? Porque ya se está haciendo los alemanes, los rusos, los canadienses, hasta los mismos Estados Unidos están haciendo todas las pruebas habidas y por haber para buscar nuevas fuentes de energía. Y aquí entonces tenemos esta planta de electricidad que te comenté, trabaja con diésel, ¿no? Entonces a veces no le quieren bueno, despachar y diésel, ¿no? tenemos el gas que no se está utilizando. Yo me acuerdo de esa Eso fue línea un de gas que proyecto, íbamos a exportar gas y entonces estamos trayendo gas de Colombia ahorita. No sé si exacto, ya comenzó eso también. eso fue un proyecto, el proyecto gasífero de Venezuela, en el Golfo de Venezuela, etcétera, etcétera, y armaron una campaña publicitaria bastante impresionante hablando de eso y, ajá, ¿y dónde está? ¿Y qué pasó con eso? ¿No? Sí. Precisamente utilizando el argot popular. ¿Qué pasó con ese proyecto? El proyecto que no se hizo, pues, que nunca se proyectó el proyecto, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Bueno, vamos a terminar porque ya queda, me dice el marcador que me quedan 4 minutos. Fíjense que, ¿por qué nacen los proyectos? Obviamente, como ya lo hemos conversado, una necesidad insatisfecha, o sea, recurso susceptible de explotación, y de ahí sale las minas de oro, de plata y todas estas cosas son recursos susceptibles de explotación. Aquí en Maracaibo tenemos unos parques inmensos con de 3, 4 kilómetros de largo, se llama la vereda del lago, y hicieron otro en el otro extremo de la ciudad, porque eran terrenos inmensísimos que no estaba teniendo ningún tipo de uso y lo convirtieron en parques para precisamente proyectos del Estado, sociales, que no va a tener ningún lucro económico, pero va a tener una satisfacción dentro de la sociedad. Y casualmente este año que ellos van a cobrar no con dinero, sino con votos, se hizo este segundo parque, ¿no? Por ser un año electoral. Necesidad política, es importantísimo desde el punto de vista del enfoque de esta cátedra. Necesidad estratégica, sustituir importaciones, internacionalización empresarial,
y fíjense que la mayoría de muchas de las empresas privadas, sin ir muy lejos, la misma empresa Polar se internacionalizó, perdón. Agregar valor a las materias primas, desarrollar algún polo de desarrollo, y aquí hablo siempre de la inadecuada estructura económica que tiene Venezuela, donde tenemos dos grandes polos de desarrollo, occidental y oriental, y un poquitico en el centro, pero vamos a región como los Andes, los llanos venezolanos, y que no hay recursos susceptibles de explotación que se pueda desarrollar un sector industrial importante. Aparentemente no, porque son regiones sumamente deprimidas desde el punto de vista del desarrollo industrial. Asegurar la calidad de un producto, responder a cambios de mercado, entre otras cosas, son motivaciones que pueden generar proyectos, bien sea del Estado o públicos, o proyectos también privados, ¿no? Entonces, algunos ejemplos para ir terminando con estos 2 minutos que nos quedan y dejar el último minuto para conversar. El desarrollar ejemplos de proyectos, desarrollar un nuevo producto o servicio, es el típico. Y fíjese que a partir de la pandemia se desarrolló un nuevo proyecto de servicios. ¿Cuál fue? Los famosos deliveries que hoy día lo están pechando, ¿no? Una famosa entrega a domicilio, ¿no? Que eso no existía en Venezuela. Y ya levantaron la medida, pero ayer en una conversación que tuve, los empresarios ahorita piensan, ellos cobran, los muchachos cobran unos 50 por viaje. Ahorita, cuando iban a pechar eso, le iban a quitar 50 céntimos para pagar el impuesto, pero entonces ahorita, como ya levantaron la medida, los empresarios pareciera ser que se quieren quedar con el 50 céntimos ellos. O sea que en realidad, bueno, no creo que vayan a lograrlo, pero o sea, también hay que ponerle coto a las empresas, tampoco es así. O sea, hay que pensar en la gente. Exactamente. Entonces, fíjate que eso fue un proyecto de un set de servicio que nació producto de una necesidad, sí. Y lo vemos todo claro desde lo que he querido decir hoy, ¿no? Efectuar cambios en la estructura personal o estilo de organización, desarrollar vehículos de transporte hoy día por el combustible, los famosos carros eléctricos y todo lo que es eléctrico, las motos eléctricas, todo eso. Desarrollar, adquirir un nuevo sistema de información, construir o desarrollar construcciones con materiales biodegradables, con materiales más o menos al medio ambiente, en fin, ¿no? La campaña electoral, esos son proyectos que yo creo que son los que realmente se cumplen a cabalidad cuando hay ese objetivo de ganar, ¿no? Cuando hay esa meta final. Y el último, implementar un nuevo procedimiento o un proceso de un negocio. Bueno, nos quedan unos pocos segundos, no sé si me quieres comentar algo, Freddy. Mire, no, yo estoy viendo, esto vas a tenerlo ahí en la pantalla, ¿no? Para uno, porque me interesa tenerlo blanco y negro por delante. ¿Sí? Ok, yo te lo voy a pasar por WhatsApp para que Dale, lo pues. tengas y lo bajes. Buenísimo. Okay. Bueno, nos vemos entonces en el próximo encuentro. Yo en el transcurso de la semana les escribo algún tipo de actividad evaluativa que siempre piden para desarrollar.